Quiero compartir una reflexión de la palabra de Dios y está en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 3 nos narra una historia muy importante que si tú la analizas muy bien y la tomas para sí, sé que será de gran bendición para tu vida. Dice la Biblia, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Mafer, bendiciones, ¿cómo estás? Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos, gloria a Dios. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando. Me encanta mucho, y pieza clave para desarrollar este mensaje es la palabra entró. Entró, gloria a Dios. Entró. Bendito sea el nombre de Jesús. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro, de espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Escucha lo que te voy a decir en esta noche. Quizás tú conozcas la historia y de memoria, por años tras años, pero no sé si realmente hayas entendido, logres entender esta noche un principio más de toda la moraleja o la enseñanza que nos deja este pasaje. Pues la finalidad que había en el hombre que estaba fuera del templo, y que por cierto era paralítico, no podía moverse, tenía inhabilitado uno de los órganos muy importantes del cuerpo, las piernas. No podía caminar, siempre lo colocaban ahí. Y muchas personas, cuando tú vas al comentario, se beneficiaban de lo que él hacía. Había establecido en ese entonces un horario de oración. Qué tan importante es la oración en la vida del creyente. Yo no sé cuántos creyentes tengo aquí de los que se han unido en esta noche conmigo. Conozco a Merlin y algunos otros más. Pero sabe que la oración es muy importante en el ministerio, en el liderazgo. En la vida del creyente, la oración se debe convertir en esa plataforma, en esa base que nos ayudará para mantenernos, sostenernos en medio de la vida cristiana. Entonces, la iglesia tenía un turno, un tiempo de oración. Dice que era la hora novena, la hora de la oración. Lo que poco se está haciendo ahora en las iglesias. Está bien que hagamos muchas actividades, pero por sobre todas, una de las más importantes es la oración. Y no podemos quitar la oración, no podemos desplazar la oración, porque es la manera, la forma en que nosotros nos llenamos del poder de Dios, nos identificamos con Dios, nos relacionamos con Dios. Muchas veces, en gran parte, aquello que nos ha sucedido
en cuanto a cosas terribles, malas, adversas, situaciones, problemas, conflictos, es porque hemos dejado de orar. No todo el tiempo, pero muchas veces suele pasar así, porque nos descuidamos, hola Andrés, bendiciones, de esta área, de esta parte muy importante. La oración se debe de convertir en un estilo de nuestra vida. Nosotros tenemos que tener un tiempo de oración en nuestra vida. Hola, mía, ¿cómo estás? Entonces, no sueltes la oración de tu vida, de tu hogar, de tu ministerio, de tu liderazgo. No la sueltes, no abandones la oración. Porque entrar en oración es entrar en intimidad, en una relación muy profunda con Dios. Hoy yo predicaba en la iglesia en la mañana acerca de la amistad, pero la amistad con Dios, porque muchas veces tenemos amistades aquí en la tierra que conservamos y cuidamos, eso está bien, pero la amistad que tenemos que mantener, que tenemos que conservar y cuidar y que no la podemos dejar y que no la podemos perder por nada, es la amistad con Dios. Por eso los amigos de Job le dicen, vuelve ahora en amistad con Él y por ello te vendrá bien y tendrás paz. Entonces, si se invita a volver es porque nos hemos apartado, es porque nos hemos alejado. Hola, actriz, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Quieres que te suba? Gloria al Señor. Entonces ahí te voy a mandar la invitación. Entonces, por eso muchas veces en nuestra vida las cosas no funcionan bien, porque nos descuidamos de la oración. Pero voy al punto esencial de esta enseñanza o este compartir. Cuando Pedro y Juan llegan, escúchame bien, aquel lugar, está bien, después lo hacemos. Este hombre empieza a pedirle a ellos lo que solía hacer. No sé por cuántos años, pero parece que, escúchame bien, eran muchos años el que él se encontraba en este estado. Muchos años, ¿sí? Mucha gente se aprovechaba de él. En ese momento que él mira a Pedro y a Juan, de repente creyendo recibir de él una moneda, Pedro le dice, yo no tengo plata, no tengo oro, no abundo en esas áreas. No que no se necesite la plata, no que necesite el oro, porque el dinero sirve para todo, dice la Escritura. ¿Sí? Ahora no nos vamos a convertir en fanáticos a que no necesitamos el dinero. Sí lo necesitamos para muchas cosas, porque necesitamos ir a mercar, necesitamos dinero, necesitamos arreglar la casa, necesitamos dinero, necesitamos comprar muchas cosas, pero que nuestro dinero o que el dinero no sea nuestro Dios. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El poder de Dios. La iglesia necesitamos llenarnos del poder de Dios. La iglesia necesita llenarse del poder de Dios. Pero, ¿cómo nos llenamos del poder de Dios? Si no oramos. ¿Cómo nos llenamos del poder de Dios si no ayunamos? Ahora, no que tenemos que estar metidos ayunando todo el tiempo, no. Estamos hablando de que lo que hagamos sea de corazón. Porque si somos ministros de Dios, y más si tenemos un liderazgo, somos pastores, salmistas, apóstoles, profetas, bueno, en fin, estamos dentro de un ministerio, es cuando más tenemos que meternos con Dios. Es cuando más tenemos que buscar a Dios. Amén. Por eso la palabra dice en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque uno da lo que tiene. Entonces, ¿qué tenía Pedro? El poder de Dios. Y por eso lo tomó de la mano y lo levantó y le dijo, levántate y camina. Pero escucha lo que te voy a decir en esta noche. Eso fue muy importante, gloria a Dios. Pero el centro de mi mensaje no es ese esta noche. No es simplemente ese. Es parte del mensaje. Hola, bendiciones, Castillo. Es parte del mensaje que nos lleva a cumplir el propósito o el objetivo mediante Dios me permite predicar contigo en esta noche. Pues después de que Pedro lo levanta, él en ese momento inmediatamente, eso no fue para tanto demorar, sino que en el momento dice que se levantó, wow, poderoso. Y empezó a saltar,
empezó a saltar, empezó a glorificar a Dios. Y muchos que lo vieron también empezaron a hacer lo mismo. Pero hasta ahí el cojo está afuera, porque el milagro sucedió afuera. ¡Wow! Poderoso. ¿Dónde sucedió el milagro? Afuera. ¿Sí ves? Pero dentro del templo había muchas personas. Recuerden que era la hora de la oración. Quiere decir que la actividad que realizaban en ese momento era la oración. Entonces, como había una gran necesidad afuera, entonces yo quiero decirle a la iglesia y a mis hermanos pastores que afuera hay una gran necesidad. Afuera hay un cojo que nos está esperando. Afuera hay un ciego que nos está esperando. Afuera hay un paralítico que nos está esperando. Afuera hay un moribundo que nos está esperando. Afuera hay una persona que quizás tiende a morirse de hambre que nos está esperando. Afuera hay una persona que quizás está desnuda que nos está esperando. Afuera hay una persona falta de abrigo. Afuera hay una persona falta de amor. Afuera hay una persona falta de gracia, falta de verdad, falta de conocimiento, falta de misericordia, falta de comida y de muchas cosas más que está, escúcheme bien, el poder de Dios por encima de eso, pero que si tenemos el poder de Dios, gloria al nombre del Señor, vamos a dar evidencia, vamos a dar testimonio de la gloria del Señor. Afuera hay mucha gente enferma. Afuera hay mucha gente que necesita sanidad, tanto física como espiritual. Mientras nosotros nos estamos gozando adentro, aleluya, gloria a Dios, santo, y salta para Cristo, a danzar, a danzar, a danzar. Hoy quiero danzar con libertad, gloria, y eso es bueno, eso es bueno. Bendito sea el nombre del Señor, muy bueno. Pero también necesitamos dar evidencia afuera de lo que Dios ha colocado en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? ¿Cuántos pueden exaltar a Dios? ¿Cuántos pueden reconocer que Dios es bueno? ¿Cuántos pueden reconocer que Dios es grande? ¿Cuántos pueden reconocer la gloria de Dios? ¿Cuántos pueden levantar en alto el nombre de Dios? Entonces, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y camina. ¿Y creen que pasó? El cojo empezó a caminar. Después de 10, 20, 30, 40 años, no sé, pero lo importante fue que empezó a caminar. Ahora bien, aquí te va. El cojo no hizo como los 9 leprosos desagradecidos. Porque esta palabra es tanto para los que están afuera como para los que están adentro. El fino, bendiciones. Esta palabra es para tanto los que están afuera como los que están adentro. Hola Jordan, bendiciones. Entonces escucha esto. Después de que el que estaba afuera, cojo, fue sano, fue libre, empezó a alabar a Dios. Pero adentro estaban alabando a Dios. Entonces él entendió eso. No se fue, sino que entró. ¡Wow! Gloria a Dios. Y mientras entra, muchos de los que estaban adentro, escucha esto, muchos de los que estaban adentro, hola, acá, Wilber, bendiciones. Muchos de los que estaban adentro lo habían mirado ya antes. Porque él todos los días iba a pedir limosna. Iba a merced de que alguien le diera una limosna. La palabra limosna quiere decir migajas. ¿Sí? Todos los días se colocaba ahí. De repente alguien le daba, de repente alguien no le daba. De repente alguien lo trataba bien, de repente alguien lo trataba mal. Pero ese día Pedro, lleno del poder de Dios, Pedro y Juan le dijo, míranos, levántate, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Y sabe que entró? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, Claudia, bendiciones. Y todos empezaron a adorar a Dios. Todos empezaron a glorificar a Dios. Amén. Todos empezaron a exaltar a Dios. Todos empezaron a bendecir el nombre de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto en esta noche? A ti que estás afuera, es tiempo de entrar. Es tiempo de entrar. Y cuando te digo entrar, no solamente quiero hablar del templo. No solamente quiero hablar del templo. Quiero hablar de la obra de Dios.
Quiero hablar del llamado que Dios te está haciendo. Dios no te sana para que sigas igual. Dios no te liberta para que sigas igual. Dios no te liberta para que sigas en la misma condición. Ahora ya puedes caminar. Quizás el milagro tuyo no haya sido que puedas caminar, sino que puedas ver. Quizás el de acá no sea el que puedas ver, sino el que puedas oír. Bueno, algo hizo el Señor. Un milagro hizo para que se cumpla un propósito en tu vida, más de lo que puedas ver, más de lo que puedas levantar tus manos, más de lo que puedas oír, más de lo que puedas caminar, más de lo que te puedas sentir bien. Escúchame bien, ahora eres sanado para que entres y entonces hagas parte del grupo de hombres y mujeres que alaban a Dios, que adoran a Dios, que saltan a Dios, que bendicen a Dios, que glorifican a Dios y que sirven a Dios. Dios ahora, después de tú estar afuera, te mete, te introduce dentro de su obra para que te relaciones con Él. Ahora te vas, escúcheme bien, a convertir en alguien diferente. En alguien que vas a contar, que vas a hablar, que vas a testificar de la gloria de Dios. Pedro y Juan, y como muchos un día, hola Edwin, fueron alcanzados. Bendito sea el nombre de Dios, Dios te bendiga. Pues así como ellos fueron alcanzados, Dios los dotó del poder para que libertaran, para que sanaran, para que restauraran, para que levantaran, para que sanaran y para que resucitaran muertos. Pues este hombre paralítico, escúchame bien, fue levantado por dos hombres llenos del poder de Dios, para que después de recibir este milagro, entonces testifique. Estaba afuera, pues Dios ya no te quiere más afuera, Dios te quiere adentro, siendo parte de los que dentro del reino, porque el reino de Dios, escúchame bien, no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y verdad en la santidad y en el poder de Dios. Es lo que Dios quiere ahora, que tú te puedas mover en el reino donde, escúchame bien, no tienes plata, no tienes oro, no tienes comida y muchas otras cosas, pero Dios, como es su obra, entonces Él proveerá. Pero Dios, como es su obra, Él bendecirá. Pero Dios, como es su obra, Él suplirá. Por eso, escúchame bien, cuando Dios llama a Abraham para que sacrifique lo único que tiene, dice que Dios se le aparece a Abraham y le dice: entrégame a tu hijo, entrégame a tu hijo, a tu único Abraham, a quien tú amas, entrégame a tu hijo. Abraham no titubeó, Abraham no discutió, Abraham entendía quién era Dios. Entonces Abraham envarnó su asno, Abraham cogió sus dos criados, Abraham cogió la leña, Abraham cogió el cuchillo y todo lo que necesitaba y rumbo hacia el lugar donde Dios, escúcheme bien, donde Dios, gloria al nombre del Señor, lo llevó para que sacrificara, gloria a Jesús, a Isaac, bendito sea el nombre de Dios, al hijo de la promesa. Entonces, cuando llegaron a aquel lugar, después de tanto tiempo de camino, ¿sabe qué le dijo Abraham? Gloria al nombre del Señor, a los dos siervos, a los dos criados que él llevaba: ustedes se quedan acá abajo, ustedes nos acompañan hasta aquí, porque esto no es con ustedes, esto es conmigo, esto es con Isaac. Pero escuchen esto, que es pieza clave y poderosa para el desarrollo de lo que hoy, escúchame bien, de lo que hoy vamos a recibir de parte del Señor. Abraham le dice: yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Alabado sea el nombre del Señor. No ha sacrificado, no ha levantado el puñal Abraham, pero ya está por la fe decretando, declarando por la convicción firme, constante y poderosa que tiene en Dios, que Dios no va a permitir que él muy literalmente sacrifique a su hijo, pero sí en la obediencia, porque Abraham había entendido quién lo había llamado, quién lo había rescatado, quién lo había salvado, que lo que él tenía todo se lo debía a él, y por eso entonces él de allí adelante viviría todos los días de su vida para servir, para agradar a Dios.
Un hombre que no le importó, amén, ni la plata, ni el oro, ni todo lo que tenía, sino obedecer a Dios. Eso es servir a Dios. ¿Por qué? Porque estás adentro. Una cosa es que tú veas las cosas desde afuera y otra cosa es que tú veas las cosas desde adentro. Desde afuera nomás puedes ver, pero adentro puedes palpar, adentro puedes sentir, adentro te puedes gozar, adentro ves las cosas más claras, más reales, desde otra óptica. Afuera las ves de manera literal, pero dentro las ves de manera espiritual. Necesitas estar adentro. Una cosa es estar fuera y otra cosa es estar adentro. Y la gente del reino es la que está adentro. Por eso el Señor te saca de afuera para que tú entres en el reino. Y ahora en el reino te empieces a mover en una nueva dimensión de gloria. En una nueva dimensión, amén, que se sale de lo común, se sale de lo natural. Porque lo común y lo natural lo hace cualquiera. Nosotros somos seres espirituales, pero con experiencia física. Que aleluya, estamos en las manos de Dios para cumplir un propósito, un plan. Ese día se cumplió el plan de Dios con ese hombre que estaba afuera. Quizás desde hace años tras años, así como este hombre cojo, tú hayas estado afuera. Este hombre que estaba haciendo, mendigando, yo no sé qué estás haciendo tú, a qué te dedicas, pero estás afuera. Si tú no le estás sirviendo a Dios, estás afuera. Si tú no estás adorando a Dios, estás afuera. Si tú no estás involucrado en los negocios de Dios, en las cosas de Dios, si tú no has recibido a Cristo como el único y dueño, como el único y autosuficiente Salvador de tu vida, tú estás afuera. Y con toda tristeza te tengo que decir en esta noche, no porque te quiero ofender, pero la Biblia habla de que muchos estarán afuera y que los perdidos serán, escúchame bien, como la arena de la mar. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú estés adentro, porque los que se van a salvar son los que van a estar adentro. Necesita estar adentro. Entonces, que el poder de Dios invada tu vida. Que el poder de Dios tome el control de tu vida, de tu hogar, de tu familia, para que entonces, como dijera Josué, yo y mi casa, gloria al nombre del Señor. Por eso aquel hombre dice que cuidaba aquella cárcel donde estaban Pablo y Silas encerrados en una de las celdas de más adentro. Después de un buen tiempo y como a la medianoche, Pablo y Silas empiezan a alabar a Dios, empiezan a glorificar a Dios, empiezan a exaltar a Dios, empiezan a bendecir a Dios. Dice que vino como un estruendo de repente, que parecía que los cimientos del lugar donde ellos estaban se iba a partir, se iba a derrumbar, y las rejas de la cárcel se abrieron, porque eso es lo que provoca la alabanza, eso es lo que provoca la adoración, que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Eso es lo que provoca. Pero Pablo y Silas eran hombres de adentro, eran hombres del reino, eran hombres de gloria, eran hombres que adoraban a Dios, eran hombres que bendecían a Dios en medio de la prueba, eran hombres que bendecían a Dios en medio del dolor, eran hombres que bendecían a Dios, que glorificaban a Dios en medio del hambre, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento. Pero ¿cuántos de nosotros, amén, una media gripe ya nos quiere sacar, un medio, me miraron mal y ya me quiere sacar, medio me pellizcaron y ya me quiere? Tú no eres de afuera, tú eres de adentro, Edwin, tú eres de adentro. Y por eso es que el diablo te ataca, porque él sabe que tú eres de adentro, tú no eres de afuera. Merly, tú eres de adentro, y por eso es que el diablo te persigue. Escúchame bien, tú que estás aquí en esta plataforma, que Dios haya permitido que yo me conecte hoy, no es por casualidad, porque aún estando adentro tú te has sentido de afuera. El diablo te ha querido ofender, el diablo te ha mandado dardo para sacarte, para que tú no sigas, para que no continúes. Pero yo he venido a decirte esta noche que tú eres de adentro. Un día estuviste afuera, pero Dios te sacó de afuera y ahora te metió acá en su reino, en su gloria. Por eso es que el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad, o sea, éramos del mundo, pero ya no somos más del mundo. Ahora le pertenecemos al Señor. Estamos adentro. Adentro está la gloria. Adentro está el reino. Adentro está el poder. Adentro está el dunamis de Dios. Por lo tanto,
No te dejes abatir. No retrocedas. Que el que retrocede no agrade el alma del Señor. Tú eres de adentro y mantente adentro. Estabas afuera, ya no salgas más. Por eso la parábola del hijo pródigo nos revela que el padre representa a Dios. Los dos hijos representan la iglesia que es mayor y el otro la iglesia que es menor, pero son parte de la iglesia, una iglesia madura, una iglesia inmadura, aunque la madurez no la mide en los años, la madurez la mide la obediencia, la santidad, la fidelidad y el respeto, primero que todo, a Dios. Pero un día el menor en su inmadurez dijo: Padre, dame lo que tiene, lo que yo tengo, lo que me corresponde, y se fue. Y allá malgastó todo lo perdió, hasta que se vio en medio de cerdos, en medio de marranos, perdóname, yo no sé cómo le dicen allá, pero acá le decimos allá. Y él entonces miró cómo esos cerdos comían y ansiaba comer cuando él en su casa lo tenía todo. Pero ¿sabe? Hay algo que me impacta, porque él recapacitó. Entonces, estando dentro del reino, salió hacia afuera. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A malgastar. ¿A qué? A perder. ¿A qué? A hacer de vergüenza. ¿A qué? Se de burlar. No. Mantente adentro. Mantente adentro. Mantente adentro. Permanece adentro. No salgas. Pase lo que pase. Digan lo que digan. Hablen lo que hablen. Mantente adentro. Mantente adentro. Tú eres de adentro. Escúchame bien. Hola, Eibar. Mantente adentro. No te salgas. Porque tú tienes la cobertura de Dios. Y si tú te sales, vas a salir desprotegido. Vas a salir sin el respaldo de Dios. El Padre le dio lo que le pertenecía, pero allá lo malgastó. Porque le faltaba madurez. Porque le faltaba estabilidad, porque le faltaba firmeza, porque le faltaba comunión, porque le faltaba relación, porque le faltaba búsqueda. Estos son tiempos de meternos con Dios, meternos con el Señor, buscar más a Dios, fortalecernos en el Señor, para que ninguna prueba, aunque no es fácil, nos mueva. Bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Sí? Entonces, luego dijo: volveré a mi casa. Volvió en sí, recapacitó, volvió. Y cuando el padre lo vio, no hay situaciones que no lo estamos señalando ni juzgando, como muchos hoy en día, cuando alguien se aparta, lo señalan, lo juzgan. No, el padre lo recibió. Pero ¿sabe qué pasó? El padre lo mandó a vestir. El padre lo mandó a calzar. El padre le puso un anillo, porque ese hijo pertenecía adentro. Adentro. El padre lo reindicó para restaurarlo. Pero cuando llegó el mayor, supuestamente alguien con mayor madurez empezó a reclamarle al padre por lo que el padre había hecho. Nosotros no tenemos nada que reclamarle al padre, porque Dios es soberano y hace como quiere. Porque el propósito de Dios es que permanezcamos adentro. Y si alguno se desvía, entonces el Señor, escúchame bien, su propósito es traerlo para que permanezca adentro, para que esté adentro. Dios te bendiga, servidor de Jesús. ¿Y sabe qué hizo el hijo mayor? Se enojó. A mí no me ha dado, empezó con su inmadurez. Entonces, estas cosas, las pruebas, las dificultades, revelan el estado en el que nos encontramos. Y dice realmente quiénes somos. Por eso tengo un mensaje por ahí que el Señor me dio en estos días y habla del desierto. Porque el desierto, lo primero que revela es quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿En qué estado estamos? ¿Qué grado de espiritualidad tenemos realmente? ¿En qué posición nos encontramos para tener que asumir las situaciones? Tú eres de adentro. Permanece adentro. Este paralítico, para redondear, estaba afuera. El tiempo de estar afuera tiene que acabarse. Y te decía inicialmente que este mensaje, primero que todo, es
para los que no conocen al Señor. No conocen a Dios. El propósito de Dios es que le conozcan, porque cuando tú le conoces, inmediatamente entras por el sello del Espíritu Santo, porque cuando alguien recibe a Cristo, el Espíritu Santo lo sella, y ese sello da garantía de que ahora es propiedad de Dios, de que ahora le pertenece al Padre, de que es propiedad del Padre por medio de Cristo, y te conviertes en un hijo de Dios. Pero en segundo orden, en segunda instancia, también para los de adentro, para que los de adentro entiendan que no solamente los que estamos adentro nos debemos de gozar, sino que hay mucha gente afuera por quien debe ir, como lo hizo Pedro y como lo hizo Juan. Mucha gente afuera que necesita ser levantada. Mucha gente afuera que necesita una palabra de motivación, una palabra de restauración, una palabra que los sacuda, una palabra que les dé un norte, una palabra que les dé un GPS, una palabra que les dé brújula, una palabra que realmente los lleve a Sion, a un lugar de alabanza y adoración, que realmente, amén, ellos ahora son nuevas criaturas, que sus vidas las deben de consagrar al Señor desde ahí en adelante. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo, si alguno está en Cristo, los que están en Cristo están dentro. Amén. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora pues, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Qué tan importantes están en Cristo, porque cuando estamos en Cristo tenemos seguridad de vida eterna, de salvación, de bendición, de ser sanado, levantado, restaurado y en fin, la bendición completa de parte de Dios. Recuerda, Dios no te quiere afuera. Dios te dio claridad de lo que debes de hacer de ahí en adelante. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y espero que este compartir haya sido de gran bendición para tu vida. Espero que de aquí en adelante